perfecto, digámoslo así, en el lenguaje de Dios. En el lenguaje de la iglesia humanista y del mundo materialista, a lo máximo que se aspira es eso. ¿Y por qué? Porque el hombre ya ha perdido hasta eso, hasta la humanidad. ¿Sí? Ya se está bestializando o robotizando, como ustedes lo quieran llamar. Entonces toca humanizarlo, porque se ha bestializado, entonces hay que humanizarlo. Entonces están volviendo es atrás. Hoy en día con el neopaganismo y con ese hacerle el quite a la civilización cristiana y a la doctrina de la Iglesia Católica, entonces está volviendo totalmente atrás. Mientras que Dios, a los que le creemos, nos quiere llevar al tercer fiat, o sea, a divinizarnos, hay unos que todavía están quedándose en hablar de humanizar, ¿sí me están entendiendo? O sea, eso es lo máximo a lo que se aspira, ser humanos. O sea, luego ¿qué? Ya no somos humanos. Sí, hay muchos que ya muchas veces actuamos como no humanos. Cuando pecamos, actuamos ni siquiera como humanos. Y resulta que eso es lo mínimo. O sea, no sé si me estoy haciendo entender. Pongámoslo para que me entiendan en términos de números. 1, 2 y 3. Entonces, grado 1, el hombre, no, pongámoslo en 4. Grado 1, Adán, en el paraíso, perfecto. Grado 2, el hombre cae, el hombre bestializado, el pagano, el que se vuelve esclavo del demonio. Grado 3, el hombre de la redención, que Jesús lo humaniza, ¿sí? O sea, le devuelve su ser humano, porque se había bestializado y degenerado y vuelto una porquería. Entonces vuelve con sus llagas, con su sangre, con su dolorosa pasión, lo levanta y lo humaniza. Pero no nos podemos quedar ahí, ¿sí? Ahora lo que el Señor quiere es divinizarnos, o sea, volver en el punto 4, es volver a como era en el punto 1, o sea, Adán en el paraíso. ¿Sí me están entendiendo? De 1, perfección, divina voluntad. Cayó en el pecado, una caída catastrófica. Después, 2000 años para el Señor llevarlo otra vez a ser humano. Y ahora lo que quiere es que vuelva a ser divino. Y ese pasar del grado 3, o sea, un hombre humano a un hombre divino, es con la divina voluntad, nada más y nada menos. Imagínense eso. Pero ¿qué está haciendo el demonio? Mientras Dios quiere llevar al hombre de humano redimido a divino, el demonio quiere que de humano redimido vuelva a baje, para abajo otra vez, para el 2, o sea, para el bestializarse, para el neopagano, que es lo que vemos, es lo que vemos. Tenaz, ¿no? Tenaz. O sea, mientras Dios quiere al hombre ponerle alas con el fiat divino, que aprenda a girar y actuar a lo divino, o sea, no solo una vida digna, sino divina, vuelvo y repito, que estamos descubriendo lo que eso implica, ¿sí? El demonio quiere para abajo, ¿sí? Nada de Cristo, nada de iglesia, nada de cruz, placer. ¿Te gusta hombre, te gusta mujer, te gustan animales? Haga lo que quiera. O sea, ¿qué es esto? Y que hasta el supuesto papa está diciendo, no, prácticamente está diciendo que eso está muy bien, porque pareciera que para él el único pecado es ser un católico tradicional. Pareciera que es lo único grave para él. Entonces, tremendo eso que acabo de decir, hermanos. Entonces, resume muchas cosas para que lo tengamos claro. Entonces, ¿a quién le voy a hacer yo caso? ¿A quién le vas a hacer tu caso? A uno que me quiere bestializar, que me quiere aquí, hablando en la tierra. ¿Qué será después de la muerte? ¿En qué quiere que me convierta? En un demonio con él en el infierno. Y Dios quiere que yo me convierta con Dios, con él en el cielo para siempre, que sea uno con él, o sea, otro Dios con él, en él y para él. Impresionante. Entonces mire lo que dice aquí el Señor. Además, esto es un don que quiero hacer en estos tiempos tan tristes, lo que decíamos ahora, que no solo hagan mi voluntad, sino que la posean. ¿No soy acaso Señor y dueño de dar lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero? Este vivir en mi querer es el don más grande que quiero dar a las criaturas. Mi bondad quiere siempre más desahogarse en amor hacia ellas, y habiéndoles dado todo y no teniendo más que darles para hacerme amar, quiero hacer don de mi voluntad, a fin de que poseyéndola amen el gran bien que poseen. Bueno, sobre este punto no hago más comentarios porque este capítulo ya lo habíamos leído en una de las últimas charlas. En cambio, el hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades, y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad que le pone contrastes
y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. Y cuántos santos, a pesar de que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos, y muchos están obligados a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como está el gran San Pablo. Esto es, ¿quién me librará? Mire, aquí el Señor está explicando qué hay en el fondo de esto. ¿Quién me librará? Como ahora decía, de ese viejo hombre. ¿Quién me librará? ¿Qué significa eso? ¿Quién me librará de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer? Entonces, mire, cuando se habla de la carne como uno de los 3 enemigos del alma, ahí viene a estar eso, una voluntad humana que es necia, que es rebelde, que no quiere obedecer a Dios, ¿sí? El vivir en mi voluntad es vivir como hijo, es el hacer mi voluntad, vivir como siervo. Mira, esta frase nos resume mucho, nos da a entender aquí con esta frase el Señor muchas cosas. O sea, con estos conocimientos, ese tercer fiat, ese llevar al hombre a volver a ser divino, esto es el culmen del plan de Dios, hermano, es su finalidad. Entonces acordémonos, Antiguo Testamento, pueblo de Dios, el pueblo elegido, Israel, toda la obra, toda esa historia de la salvación que comienza allá con ese pueblo elegido, ¿sí? Nuevo Testamento, ya ese pueblo elegido, el Señor lo transforma en la iglesia, con toda una filtración, ¿no? Los que pudiendo ser iglesia no quisieron, se convirtieron fue en la sinagoga de Satanás. Ojo con eso, ¿sí? Aquellos que negaron y siguieron negando hasta el día de hoy. Entonces, pudiendo pasar a ese otro nivel de ser el hombre redimido, el hombre con Cristo, como los santos, se convirtieron fue en la estirpe de las serpientes. Aquellos fariseos y sus descendientes que hasta hoy siguen ahí maquinando y que son los que están detrás de todo esto del reino del anticristo precisamente. Lo mismo ahora, viene el don de la divina voluntad a la iglesia para el tercer fiat. Entonces, pueblo de Dios, iglesia, ahora hijos de Dios. Esa es la meta. O sea, todo lo que el Señor comienza con el pueblo de Israel, después con la iglesia, es para formar a sus hijos. Por eso San Pablo dice, la creación espera. O sea, es algo que no ha llegado, que va a venir. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el plan. ¿Están entendiendo eso tan importante, hermano? Tan importante. O sea, el fin es la formación de los verdaderos hijos de Dios. Para que no estén creyendo a los lengua de dragón que dice que todos son hijos de Dios. Eso es una mentira satánica. Vean en los videos que voy a subir en ese nuevo canal que les recomendé, en la plenitud de los tiempos. Ahí voy a explicar en uno de esos videos más detalladamente eso, porque se dice que no todos son hijos de Dios. Esa es la verdad. Todos somos criatura de Dios, pero no hijos. Los hijos son los que se dejan transformar en Cristo, porque el Padre solo tiene un hijo. Eso lo explico ahí. ¿Qué decimos en el credo? Creo en Jesucristo, su único hijo. ¿Quién es Jesucristo? El unigénito del Padre. Siempre se ha enseñado eso. O sea que Dios solo tiene un hijo. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que se dejan transformar en Jesús. Los que son uno con Cristo, ¿sí? No cualquier. ¿Cómo va a ser un hijo de Dios alguien que vive como enemigo de Él? ¿Cómo va a ser hijo de Dios alguien que actúa todo el tiempo como un hijo de Satanás? Entonces, ¿es un hijo de Dios? ¿Sí? Y este señor Bergoglio nos enseñó a repetir eso, ¿no? Que todos somos hijos de Dios. Entonces no señores, eso es una mentira que encierra una maldad grandísima que no nos hemos dado cuenta. Los verdaderos hijos de Dios, ese es el plan, ese es el fin. Entonces lo que estaba diciendo, lo mismo ahora, viene el Señor y actúa, o sea, vuelve otro paso, el tercer fiat, a través de Luisa Picarreta, el don de la divina voluntad. Entonces muchos en la iglesia lo van a recibir y van a ser parte ya, van a pasar a otro nivel, ¿sí? El Señor va a divinizarlos, a transformarlos en otra cosa muy grande. Comparemos lo que era ese hombre del Antiguo Testamento con uno del Nuevo Testamento, con los sacramentos, con todo esto tan grande. Es otra cosa, es a otro nivel, es como si se convirtiera en una nueva criatura.
Lo mismo ahora, los que reciban el don de la divina voluntad, el Señor los lleva a otro nivel y los va a convertir en otra cosa, mucho más grande de lo que es ahora un católico, un buen católico, digámoslo así, ¿sí? Y los que no lo reciban, ni acepten esto porque están obstinados allá en lo antiguo y se quedan como afianzados en su criterio y en su yo y por lo que sé, quién sabe también en qué se van a convertir o en qué se van a quedar estancados, en qué estado van a quedar. Ahí sí, yo no me meto ahí, solo Dios sabe qué va a pasar. Pero o sea, esto no es cualquier cosa, este don no es cualquier cosa, por eso está el Padre Pío, ¿no? Que está actuando muchísimo en estos tiempos. El Padre Pío de Pietrelcina está cumpliendo lo que prometió, ha seguido pastoreando y dirigiendo a sus hijos desde el cielo. Él habló mucho de Luisa Picarreta porque ellos fueron contemporáneos y se escribían cartas entre ellos, y una de las cosas que dice el Padre Pío, dice: de Corato saldrá una gran luz para el mundo, todo el mundo estará lleno de Luisa Picarreta, dijo el Padre Pío, profetizó eso. ¿Por qué estará lleno de Luisa Picarreta? Porque a través de ella viene este don de la divina voluntad. En el primero, bueno, entonces aquí para terminar ya por hoy concluyamos este capítulo, lo que dice acá: el vivir en mi voluntad. Bueno, en el primero, lo que es del Padre es del Hijo, o sea, en el vivir en su voluntad. Y muchas veces hacen más sacrificios los siervos que los hijos. A ellos les toca exponerse a los servicios más fatigosos, más humildes, al frío, al calor, a viajar a pie. En efecto, ¿cuánto no han hecho mis santos para seguir las órdenes de mi voluntad? Entonces, mire, él está poniendo como ejemplo de esa santidad humana, o sea, sí, a los santos, de ese hacer la voluntad de Dios, no vivir en ella, sino solo hacerla. Entonces es más fatigoso, más expuestos a los peligros, les tocó más duro, a los santos les tocó muy duro, para seguir las órdenes de Dios, o sea, para cumplir esa voluntad de Dios como siervos. Pero ahora con este gran don de la divina voluntad dice: en cambio el Hijo está con su Padre, tiene cuidado de él, lo alegra con sus besos y con sus caricias, manda a los siervos como si lo hiciera su Padre. Mire, tan importante que entendamos esto. Este estilo, digámoslo así, de santidad divina, que vuelvo y repito, es la misma con que Dios creó a Adán en el paraíso, es la original, es la primera. Lo otro eran medios, eran no fines, sino medios, entendamos eso. Toda la obra de la redención no es un fin en sí misma, es un medio. La muerte de Jesús en la cruz es un medio para llevar al fin. La fin era eso. Él no se quedó en la cruz, resucitó. ¿Qué quiere decir eso? El fin es el hombre restaurado, divinizado y eterno otra vez. Hijo de Dios otra vez. Hermoso y santo y limpio y sano otra vez. ¿Sí? Los sacramentos no son fines en sí mismos, son medios, lógicamente. Entonces, ¿cuál es el fin? Que el hombre viva en la divina voluntad. Entonces, mires, compara eso. Los santos anteriores les ha tocado muy duro, mientras que ahora el que aprenda a vivir en la divina voluntad llega a mayor santidad, pero amando. Mire lo que está diciendo ahí. Mientras que los siervos están expuestos a los servicios más fatigosos, más humildes, al frío, al calor, a viajar en pie, etc. El Hijo, en cambio, está con el papá, viaja en carroza, ¿sí? Posee todo lo que es del Padre, o sea, rico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? El alma que vive en la divina voluntad se santifica en todo lo que hace, aún gozando, comiendo, durmiendo. ¿Por qué? Porque está amando todo el tiempo a Dios. No es algo intermitente, vuelvo y repito, sino algo continuo. Es un vivir en Él y con Él. Es ese hijo que no es el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que estaba ahí con Dios, pero realmente no estaba con el padre, no estaba ahí con el papá, ¿sí? La parábola del Padre misericordioso. Ese hijo mayor que de alguna manera estaba ciego, estaba ahí, pero de una forma como en la voluntad humana, que viene a representar eso. En algún momento hablaba de esa parábola y hay mucho que aprender. En la parábola del hijo pródigo, muchísimo, de los misterios de la historia de la salvación, de todo, del plan de Dios. El alma que vive en la divina voluntad, entonces, está alguien que está como contentando al Padre, está como en ese castillo que es el alma, está más adentro,
pendiente de lo que quieren los reyes de ese castillo, o sea, Jesús y María, y pues Dios. Lo alegra con sus besos, con sus caricias. Manda a los siervos como si lo hiciera su padre. Si sale no va a pie, sino que viaja en carroza. Y si el Hijo posee todo lo que es del Padre, a los siervos no se da otra cosa que la paga por el trabajo que han hecho. Y quedan libres de servir o no servir a su patrón. Y si no lo sirven, no tienen más derecho a recibir ninguna otra compensación. O sea, ese que vive en la voluntad humana y de vez en cuando hace lo que Dios quiere. A veces lo sirve, a veces no lo sirve, a veces lo cumple su voluntad, pero a veces no, entonces a veces peca. Mientras que nosotros en este conocer la divina voluntad estamos llamados ya vuelvo y repito, no algo a raticos, algo intermitente, como alguien que cumple un mandado y ya, sino a quedarnos, a permanecer, a vivir en Dios todo el tiempo. Es muy importante ya que entendamos esto para avanzar. ¿Sí lo entienden? ¿Alguien tiene alguna pregunta? O sea, esa diferencia entre el vivir en la divina voluntad y el simplemente hacerla. En cambio, entre padre e hijo nadie puede quitar estos derechos, que el hijo posee los bienes del padre. Es decir, ahora con el don de la divina voluntad Dios quiere darnos lo que Él es, lo que Él tiene, y que vivamos todo el tiempo en Él, ¿sí? Ya no es simplemente cumplir sus órdenes. Cómo es necesario que sus conocimientos sean conocidos y se abran camino en medio de las criaturas, para llevar a cada una la vida de mi voluntad con la fuente de bienes que ella contiene. Pero si a estos conocimientos los dejan dormir sin ponerlos en medio de las criaturas, dejarán sin fruto los acontecimientos que estoy preparando. ¿Qué cuentas me darán? Mientras que con estos conocimientos estoy preparando la renovación y la restauración de la familia humana. Miren tan tenaz esto que está diciendo Dios aquí. Estos conocimientos son tan importantes que son los que van a traer la renovación y la restauración de la humanidad, hermanos. Por eso esto se llama libro de cielo. En estos libros están las verdades que si las almas, el ser humano, nosotros las practicamos, estamos siendo protagonistas con Dios de la tercera renovación, de la restauración de la humanidad. Pero si yo, pudiendo conocer esto, puedo tener los libros ahí, como muchos que tienen el libro de las horas de la pasión ahí guardados y nunca los hacen, o ni saben que lo tienen, como he conocido casos, porque ese es uno de los libros que Satanás odia, entonces los demonios buscan que no se hagan esas horas. Entonces dice el Señor, los tienen ahí, pero los dejan dormir, no los ponen en medio de las criaturas. ¿Qué cuentas me darán? Y esto que dice es impresionante, mire, es por estos conocimientos, dice, que van a producir el fruto que Él quiere, los acontecimientos que está preparando. Si no, no producen fruto. Mire, esto es que para explicar esto es, o sea, más que años o fechas o tiempos, Dios mira los acontecimientos. Y Dios va viendo las decisiones, la libertad de las criaturas. Por eso se habla de los futuros libres. O sea, hay cosas que pueden cambiar. Y la Virgen lo confirma en sus mensajes, ¿sí? Por ejemplo, en Fátima los niños les dice, si hacen esto, si hacen oración, si hacen penitencia, se evitará la guerra, no sé qué, si no, entonces vendrá. O sea, es como si de acuerdo a lo que nosotros decidamos y hagamos, pueden cambiar las cosas, para bien o para mal. ¿Sí ve tan tenaz? O sea, no está escrito, no está todo ya detallado. Hay cosas que sí están escritas, ¿por qué? Porque como Dios vive en un eterno presente, Él sabe todo, ¿no? Y sabe qué respuesta le va a dar las criaturas. Pero sí, son misterios, son cosas que van más allá de nuestro pequeño entendimiento. Pero en ese misterio, de ese eterno presente, hay cosas que nosotros, de acuerdo a nuestras respuestas, podemos cambiarlas. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el mismo Señor? Que si no se aprovechan estos escritos de la divina voluntad, los acontecimientos no van a producir el fruto
que Dios quiere. ¿Se imagina eso? Por ejemplo, sucede una catástrofe. Si hay almas que viven en la divina voluntad, que hacen las horas de la pasión, etc., hace que gracias a esos actos, a esa materia prima que le mandamos desde aquí, desde la tierra a nosotros, Dios puede hacer que a través de esa catástrofe se salven más almas, se conviertan más pecadores, ¿sí? Y cambien cosas para bien y derramar muchas gracias. Que hay un ejemplo tenaz que el mismo Jesús le muestra a Luisa, que le aparece él con un vestido todo lleno de espinas, que lo tapa totalmente, que representa eso, todos los pecados de la humanidad continuos, como si lo bombardeáramos todo el tiempo de espinas a Dios, a esa humanidad de Cristo. Y le muestra que él arroja esas espinas, como que empieza a liberar esas espinas que tiene clavadas, y por donde él libera esas espinas salen rayos de luz de su divinidad, porque es Dios. Entonces esas espinas caen a la tierra en forma de flagelos, ¿sí? Una guerra, una peste, de muertes, que una catástrofe, se cayó un avión con no sé cuántas personas, etc. Esas espinas. Pero ¿qué quiere decir? A través de esas espinas que caen en forma de flagelos van sus gracias, por eso salían los rayos de luz de su divinidad. Entonces va salvando, va convirtiendo, va perdonando, porque es que a Dios no le importan los cuerpos, eso lo tenemos que tener muy claro. Le importan las almas. No le importan las ciudades, los edificios, le importan las almas. Y lo dice el Señor, dice, si las almas se pierden, ¿quién me las va a dar? ¿Quién me las va a devolver? Todo el mundo, los cuerpos, todo eso no es lo importante, todo eso es temporal. Entonces por eso puede haber un terremoto y no, el hombre como está tan apegado a esta vida miserable y piensa, culpabilizan a Dios que es malo, que tiene un pésimo sentido del humor, Dios, dicen por ahí algunos, que como si fuera cruel. Y no nos imaginamos, no sabemos lo que él sufre cuando tiene que castigar. Es el primero en sufrir y llorando está mirando cómo a través de sus sufrimientos salva, perdona, convierte, porque es que esos sufrimientos no vienen porque Dios quiere, vienen por el maldito pecado, vienen porque es justo que vengan, ¿sí? Porque Dios tiene que mantener ese equilibrio, ¿sí? Entre la misericordia y la justicia. Todo eso lo entiende uno leyendo estos libros, hermanitos. Entiende uno, por ejemplo, por qué Dios, amando tanto al ser humano, tiene que castigarlo, porque si no lo hiciera, entonces sería como si Dios fuera imperfecto, un Dios ciego, alcahueta y bobo que se deja manipular, y eso no puede ser, ¿sí? Entonces Dios en su perfección muchas veces se ve confrontado como una guerra, como si hubiera una guerra, una lucha entre la justicia y la misericordia, ¿sí? Dios quiere salvar a todos. Es más, Jesús llega al punto de decir que él hubiera querido que no existiera ni el infierno ni el purgatorio, pero su justicia se lo impidió. Imagínense. ¿Sí están entendiendo eso tan tenaz, hermano? O sea, Dios hubiera querido sufrir 1000 muertes en la cruz, sufrir mucho más, para que el ser humano no tuviera que sufrir absolutamente nada. Eso él hubiera querido, o sea, está ahí su querer, para que veamos cómo es el de bueno y de amoroso y de hermoso. Pero no hubiera sido perfecto, o sea, sería eso, una alcahuetería, sería una imperfección. Por eso, ¿por qué existe el infierno? Porque Dios es bueno, por eso lo creó, porque es justo, o sea, bondad es justo. Una persona que sea injusta no es buena, entendamos eso. Entonces tiene que existir el castigo al mal, es una cuestión de eso, de bondad y de justicia, de perfección. Y los malos van a ser cruelmente castigados por justicia, porque es lo justo, lo perfecto, lo que merecen. ¿Qué es justicia? Dar a cada uno lo que merece. Dar a cada uno lo que merece, eso es justicia. Pero hay gente tan ignorante, tan superficial, tan falta de discernimiento, que piensa que Dios, como es tan bueno, no puede haber creado algo tan horrible como el infierno. Eso no existe. Entonces lo niegan, ¿sí? Y entonces dicen, no, eso no existe, lo que existe es que los malos entonces se evaporan, algo así, ¿no? Como dice este señor, este mentiroso, vestido de cordero que habla como dragón. Entonces él dice eso, ¿no? Las almas cuando son malas dejan de existir, como que se devuelven a la nada, algo así dice él por ahí en algún momento, negando la doctrina de la iglesia. Sí existe el infierno, ¿por qué? Porque Dios es justo. Eso yo lo entendí leyendo un ejemplo por ahí, alguien que decía, imagínate que usted está con su mamá y llega alguien y se la mata al frente suyo,
y llega un policía y usted llama a la policía y llega la policía y le dice y cogen al ladrón. Entonces, si es un buen policía, ¿qué hace? Un policía bueno, o coge al que mató a esa señora, ¿qué le hace? Lo condena, lo lleva a la cárcel, ¿sí? Y sirve de testigo pues para que lo condenen en un juicio. Pero si un policía malo dice, no, vaya, vuele, se vaya, yo se lo deja ir, sería un policía muy malo, malísimo. Entonces ahí es cuando entendemos eso. Claro, entonces porque Dios es bueno, creó el infierno. Y claro, uno ve las porquerías que hace esta gente y la maldad tan grande que están haciendo, la apostasía con la herejía, destruyendo las almas, engañando, manipulando todo de una manera tan fastidiosa como hace por ejemplo este señor. Y por eso hice ese nuevo canal, porque es que fastidia ver cómo tergiversa todo para que la gente vea lo bueno como malo, ¿sí? Para que vea a los verdaderos católicos como los infiltrados y a los infiltrados como los buenos. Una cosa tan de una manipulación que solo puede venir del diablo, Dios mío. Entonces, sí, cuando uno ve ese tipo de personajes y las porquerías que se hacen en este mundo, dice, oiga, sí, es que el infierno debe ser muy horrible, pero es que de verdad es que hay gente que se lo merece. Yo no sé quién para decir eso, pero existe por eso. Si no existiera, existe porque hay seres que se lo merecen. Que Dios nos libre de llegar a ser uno de esos. El diablo se lo merece, el infierno, y todo lo, mejor dicho, un tema muy ácido, no sé por qué me estoy metiendo ahí, pero así es. Así es, ya, pero ahí el resumen, ¿cuál es? Que Dios es bueno y por eso va a castigar a los malos y a premiar a los buenos. ¿Y con qué premios? Entonces quedémonos con esto por hoy. Estos conocimientos, si no dejamos nosotros, mire que depende, aquí el Señor da a entender que depende de nuestra respuesta si esos conocimientos producen el fruto que Él quiere. Si a estos conocimientos los dejan dormir sin ponerlos en medio de las criaturas, o sea, ya, los libros guardados, o sea, somos nosotros los que es lo que estamos haciendo con esta misión, con estas charlas, coger estos conocimientos y ponerlos en medio de las criaturas, porque son vida, son actos, son luz. Miren la imagen como nos lo muestra, de un libro que sale pura luz, y la luz que produce vida, es fecunda. Miren la luz cuántos efectos no producen, y uno la ve blanca, pero científicamente se ha comprobado que de esa luz blanca es que salen todos los colores. Que eso se muestra con el prisma o con el mismo arco iris, ¿sí? Como de la luz del sol proyecta todos esos colores. Entonces estos libros son pura luz, que si nosotros imagínense ese libro, miren esa imagen de ese libro como arroja luz. Imagínense que llegue un estúpido y coja ese libro y lo tapa. Ay, me fastidia la luz, yo estoy bien aquí en la oscuridad, ese libro arroja mucha luz, tapémoslo. ¿Se imagina? No, alguien inteligente, ¿qué hace? Lo abre, lo vive, lo empieza a leer, a disfrutar y a iluminar a otros con esa luz. Mira estos libros como arrojan luz. Eso es lo que yo estoy intentando hacer aquí con esta pequeña misión. Miren, estos libros, miren, es pura luz, déjense iluminar. Vamos a la luz de estos faroles para que dejemos de tropezar y de andar en las tinieblas de la voluntad humana. Pero mire lo que el Señor nos está diciendo: si los dejan dormidos, o sea, si los dejan sin leer, sin descubrirlos, sin promoverlos, dejarán sin fruto los acontecimientos que estoy preparando. Tenaz lo que dice el Señor ahí. ¿Qué cuentas me darán? Entonces, claro, Él va a venir cuando esos acontecimientos previos a su venida, o sea, que preparan su venida, hayan sucedido. Entonces no es cuestión de tiempos, de fechas y de años, sino de acontecimientos, de respuestas, ¿sí? De cuántas almas le daban dando a Él el fiat, de cuántas almas aprendiendo a vivir en la divina voluntad convierten cada uno de sus actos en un ven Señor Jesús, venga tu reino, adveniat regnum tuum, venga tu reino. Eso es lo que está en juego, no son fechas, sino acontecimientos, respuestas. Eso es lo que Él está esperando. Bueno, Señor, te damos gracias por este día. Pedimos, Señor,
nos concedas tu paz y tu bendición, que nos permitas llevar a la práctica las verdades que estos escritos contienen. Te damos gracias porque sin ser dignos, tú te has fijado en cada uno de nosotros. Pido, Señor, tu bendición para estos hijitos, para estos hermanos tuyos, para que a todos nos concedas la gracia de permanecer en ti. Madre Inmaculada, cúbrenos con tu manto y danos tu bendición. Santos ángeles de Dios, rogad por nosotros. Uno de los últimos que pinté, que así como están ahí Jesús, José y María muy cerquita de nosotros, así ellos quieren, en nuestras familias y en nuestros hogares, venir a reinar a través de estos conocimientos. Dejémoslos.